momentito a José Luis Jiménez con nosotros. Estábamos esperando que llegara porque es un hombre muy ocupado, muy solicitado en todas partes y estaba también haciendo una colaboración en otra radio, pero ha tenido la gentileza de poder estar aquí en directo esta noche con nosotros y ya lo tenemos aquí. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy encantada de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Ya te tuvimos en un programa anterior y hablamos de temas muy interesantes como María Magdalena. Pues sí. Pero hoy vamos a hablar de otro tema no menos interesante, ¿no? Por lo menos a mí me encanta el tema de los chamanes. Tú escribiste un libro que se llama Ensoñación de chamán, que nos cuentas un poquito en formato así de novela, ¿no? Para que sea... Sí, bueno, es una narrativa que de hecho está basada en personajes reales que están de alguna forma conviviendo con nosotros en el día a día, de hechos que suceden cada día y también de leyendas y de historias ancestrales, ¿no? que van transmitiéndose de padres a hijos, de boca a oído, porque es una tradición que se transmite de esta forma y que yo pues he querido narrarla de una forma que resulte amena, entretenida, para que el lector pues no solamente aprenda y conozca y adquiera un conocimiento sobre este tema del chamanismo, sino que también pues se divierta, ¿no? Y disfrute con la lectura. Bueno, yo me he leído un poquito la novela y realmente te adentras fácilmente dentro del tema y conectas con toda la información que ahí tú vas dando. Para empezar, vamos a situarnos un poquito, ¿vale? ¿Qué es un chamán? Concretamente, ¿qué sería un chamán? Sí, vamos a ver. Normalmente cuando a las personas se le dice el nombre de chamán, pues esta palabra suelen identificarla con el brujo de una tribu, con el hechicero. Bueno, un chamán puede ser un brujo, puede ser un hechicero, pero más que esto, él es mucho más. Diríamos que es el hombre sabio de la tribu. Es el personaje que a través de los años, de las experiencias, de las tradiciones, de los conocimientos y de una facultad que él adquiere y posee para acceder a un estado, diríamos, sutil, a través de un estado alterado de la conciencia, él consigue una información que luego va a utilizar para el bien de la comunidad, para el bien de los demás, para él mismo también. Y entonces este hombre se convierte pues en un sabio, no solamente en un brujo, que puede ser un brujo, y puede ser un hechicero, y puede ser un médico de la tribu. Puede reunir muchas cualidades. Cosas, pero no tiene por qué limitarse a un solo papel. Dice, bueno, un chamán es un brujo, un chamán es un hechicero, no, es el médico de la tribu. Puede hacer todo eso, pero él va a más, por lo menos el personaje del chamán que yo trato en este libro. ¿Un chamán se suele nacer o se va formando paulatinamente? Bueno, el chamán se puede formar, pero de hecho tiene que tener ya de base... Nace con unas facultades. Sí, claro. Todos potencialmente podemos ser chamanes. Todo el mundo puede ser chamán en potencia. Es como decir, todo el mundo puede llegar a ser un levantador de peso de halterofilia. Hombre, pues sí, si tú te vas cada día al gimnasio y practicas las pesas, los bíceps, pues llega un momento en que puedes ser un levantador de pesas. Claro, no quiere decir que todo el mundo tenga esta fuerza de voluntad de ir todos los días, de ejercitarse, de realmente hacer todo aquel esfuerzo y que esté preparado. Entonces, unos lo conseguirán antes, otros serán mejores, otros apenas alcanzarán a una parte. Esto, pues mira, uno puede elegir este camino o puede elegir el camino de hacer ejercicio en el sofá, ¿no? De estar todo el día en el sofá y entonces el único bíceps, el único músculo que desarrolla es la barriga, ¿verdad? Pues, claro. Pues el chamán, él adquiere de alguna forma unos conocimientos y esto, pues claro, se hace, ¿no? Se forma, se va formando cada vez más, pero él ya nace con esas cualidades, con una predisposición que hace que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque tiene desarrollado vamos a decir, un sexto sentido, tiene desarrollado una serie de facultades que todas las personas las tenemos. Por ejemplo, el tercer ojo, que se conoce como el ajna, ¿no? Este sería el que se desarrolla las facultades de tipo extrasensorial, la cognición, la clarividencia, y es a partir o a través de, por ejemplo, de este chakra que se consigue también acceder a unos estados alterados de la conciencia, donde se va a recibir esta información. Luego veremos, por ejemplo, cómo el chamán consigue acceder a este estado para recibir esta información que ellos
por ejemplo, si nos referimos, como yo hago en este libro, a los chamanes de Mesoamérica, es decir, lo que se correspondería con la parte de México. O del Sí, eso es lo que yo te iba a norte. preguntar también. ¿De dónde parten los chamanes, no? ¿Dónde comienza Claro, el sí, chamán? muy bien. Sí, mira, la palabra chamán, de hecho, de origen es de Siberia, es siberiana, es de una tribu de los Tungas, que está en la estepa siberiana, y puede ser tanto hombre como mujer. Es más, en aquella zona solían ser chamanas, Más que más hombres. que hombres, ¿no? Pero claro, luego se ha ido utilizando, se ha ido derivando, generalizando este término y se ha utilizado el nombre de chamán para bueno, referirse a cualquier chamán o incluso brujo o hechicero de cualquier lugar, que no es correcto, pero bueno, se entiende. En Mesoamérica, por ejemplo, se conoce como nahual, los nahuales, que eran los chamanes que existían ya desde las culturas olmecas, toltecas, precolombinas. Cuando llegan los conquistadores, los españoles allá, se encuentran con este personaje que se conoce como el nahual. Ujú. El nahual es este chamán de esta zona, porque los chamanes existen en todas las culturas, de todos los países, de todo el mundo, desde tiempos inmemoriales. O sea, cuando el hombre tuvo conciencia de sí, allí surgió el primer chamán. Claro, porque ya utilizaban la naturaleza, ¿no? Las Claro, cosas que tenían a su abasto para poder porque empiezan a trabajar. observar la naturaleza, empiezan a observar todos los fenómenos, empiezan a querer saber, a querer acceder a esos conocimientos que van a posibilitar después poder realizar una tarea muy específica, muy importante, que es la que el chamán desarrollará después en su tribu, ¿no? Pero esto se produce en todos los pueblos de la tierra y ya te digo, dependiendo de qué zona, pues adquiere un nombre u otro, aunque sea generalizado como el chamán, pero originariamente sería, el nombre de chamán vendría de aquí, sería pues una mezcla de shan, de hombre, medicina, en un vocablo inglés, men de hombre y sham de medicina, hombre en medicina. Claro, porque no Sería deja de la ser un hombre que traducción. sana. El chamán no deja de ser una persona que sana. Sí, a varios Aparte que niveles, no tenga solamente a otras... nivel físico, sino a Sí, nivel cuando hablamos de espiritual, sanación es psíquico, generalizado. porque claro, el chamán es un ser que tiene la capacidad de contactar con otros planos, con otros seres que existen en estos planos. Ujú. Hablaremos, seguiré luego de todo Sí, esto. lo hablaremos, porque nos vas a dar alguna pequeña, por lo menos, método, algún pequeño método que también podamos emplear para que luego a lo mejor nosotros podamos intentar llegar a ese pequeño estado de conciencia. Muy bien, Igual sí, no lo sí. conseguimos a fondo, pero bueno, al menos tendremos, y si no, no tenemos claro eso, pues aquí, si no me equivoco, está Sí, detallado en el en este libro, libro se expone un está detallado. pequeño ejercicio, por decirlo así, Ujú. que lo puede realizar cualquier persona sin ningún riesgo para la salud de ningún tipo y que le va a ayudar cuando menos a sentirse bien, a relajarse bueno, va a notar las diferencias, ¿no? Va a notar cómo su vida va Va a cambiando cambiar. progresivamente, pero va a notarlo si lo lleva a cabo realmente como tiene que ser. Porque claro, el chamán, ¿cómo accede a este estado alterado de la conciencia? Por lo general, pues dependiendo de qué lugares. Por ejemplo, la Tunguska, allí los de los pueblos de las Tungas utilizan el alcohol, utilizan unas mezclas. En este caso yo me refiero, porque es el que más ha trascendido en la sociedad occidental, el chamán de Mesoamérica, el nahual, pues utiliza plantas psicoactivas, ¿no? Ujú. Alucinógenas, como puede ser, se conoce mucho, pues por ejemplo, La ayahuasca, la el ayahuasca, peyote, suelen ser... peyote, San Pedro, cantos de San Pedro, incluso, bueno, por aquí tenemos las típicas, las setas, ¿no? Las amanidas faloides, que se utilizan también para acceder a estos estados, porque claro, tienen que conocer las dosis exactas. Y Claro, la, porque la, si no ya nos estaríamos metiendo en un mundo Sí, de drogas que igual más claro, que aquí conectar nos no hacen se irnos más trata, allá. aquí no aunque en el libro se especifica, por ejemplo, el componente de la ayahuasca no es una planta sola, es una especie de liana que se llama chacruna y otra mezcla con otra que es caapi, y entonces una tiene un componente que es la dimetiltriptomina. Esta es una molécula que lo que hace es producir en el cerebro esta sensación de como si fuese alucinógenos, ¿no? Es una planta que precisamente por eso es psicoactiva, ¿no? Provoca la alucinación. Y entonces entre estas dos plantas, estas dos mezclas, es cuando la toman, una toma que está ya medida, calculada, dependiendo de la persona, de una serie de circunstancias, se ingiere, es cuando
la persona, en este caso el chamán, puede ser otra persona que no sea chamán, va a acceder a este estado alterado de la conciencia en el que va a recibir toda una serie de información, va a visualizar, incluso va a conectar con su animal de poder. Ahora me preguntarás, ¿qué es el animal de poder? Pues sí, porque son las dos cosas que se relacionan mucho con el... Bueno, lo que cuando pensamos en un chamán, pues asociamos al animal de poder y a estos, a estos alucinógenos que suelen tomar para poder tener ese estado alterado de conciencia. Sí, que ahora veremos que no hace falta. Yo digo lo que hacen estos chamanes. Es curioso porque a través de acceder a esas alucinaciones realmente obtienen información, información que realmente es verídica. Sí, que luego la van a poner en práctica pues para conocer un remedio, para una cura física, para conocer una información que es conveniente para el pueblo. Los jefes de las tribus lo que hacían era consultar al chamán sobre lo que iba a acontecer o cómo deberían de proceder, y a veces se producían estas guerras entre chamanes o entre brujos, como dicen los jefes. ¿Por qué? Pues porque el jefe no estaba de acuerdo con lo que le estaba diciendo el chamán de turno de su tribu y le pedía a otro que hiciera algo contra qué. Bueno, esto es aquello que lo hemos visto en algunas películas, sí. Claro, el chamán, el que yo estoy hablando, al que me refiero, es el hombre sabio, es el que te va a aconsejar correctamente. No va a entrar en esas guerras ni en esos enfrentamientos. Yo digo, lo resumo mucho, digo, el chamán ha mirado a los ojos de Dios y conoce, ¿no? Y conoce cómo es. Entonces él conoce las respuestas porque sabe acceder a donde está la información principal. Y claro, la transmite. Su función es transmitirla y servir también de canal y de guía. Entonces, uno de los métodos que se puede utilizar, a la pregunta de antes, para que no se me olvide, porque sé que los oyentes y telespectadores estarán pendientes y dicen, bueno, ¿qué hago yo para acceder sin tomarme sin tener que tomar ningún alucinógeno, ni peyote, ni ayahuasca? Pues hay una forma muy sencilla, y es utilizar la respiración de una manera profunda, metódica, con unos tiempos que en el libro se especifican perfectamente, a través del diafragma, y es así como el cerebro llega a producir esta molécula que hemos dicho antes, que es la dimetiltriptamina. Que en este caso ya no necesitamos producirla con la planta, sino que nuestro propio cerebro la produce. Claro, la planta la contiene, pero el cerebro del ser humano la produce de forma natural. Es decir, nosotros podemos producir de una forma natural esta molécula. Sencillamente con este ejercicio con esta que respiración. estoy comentando, es una respiración profunda, de relajación. Los yogis, de hecho, lo practican. Y los yogis llegan a alcanzar este estado, ¿no? Que parece que están como fuera. Sí, que parece que están en otro mundo. Están haciendo esto, y precisamente lo que están produciendo es esta molécula de la dimetiltramina. Bien, a partir de que nuestro organismo la produce, el cerebro produce esta molécula, estás como desconectado, ¿no? De esta realidad, por decirlo así. Estás como saliendo de tu cuerpo, conectando con... Se puede utilizar, una persona pues puede estar en una habitación, si no a oscuras, en penumbras, que no haya mucha luz, para que esté más relajada. Puede incluso utilizar una música que le invite a relajarse más. Hay músicas que sabemos que son especies de mantras también. Entonces, que actúan en nuestra mente. Claro, a través del subconsciente. Incluso alguna varita de incienso. Entonces todo esto va a facilitar mucho. Nos va a ayudar a ponernos un poco en situación. En este estado, cuando nosotros estamos así, por ejemplo, nos sentamos en medio de nuestra habitación, empezamos a visualizar que recorremos un camino, por ejemplo, por el bosque, ¿no? Un lugar que nos gusta, al lado de un río, que vemos el agua, cómo transcurre, cómo discurre, el ruido del agua al caer, los árboles, las hojas, cómo se mueven, cómo cantan los pájaros. Y tú me preguntabas antes del animal de poder. ¿El animal de poder? Claro, el chamán en la selva, amazona o donde sea, él tiene sus medios y sabe qué animal de poder es el de él y el de cada cual, porque el animal de poder, aunque lo tengamos de forma predeterminada, durante nuestra vida va cambiando. Va cambiando porque nosotros lo que hacemos con el animal de poder es utilizar
las peculiaridades, las facultades que tiene ese animal, que sería el señor de esa raza de animal, no es que sea el animal en concreto, se le llama así. No, son las cualidades. Las cualidades, las cualidades que el animal tiene. Entonces, por ejemplo, en un momento de tu vida, tú necesitas ser o tener las facultades de águila, necesitas volar, ser libre, etcétera. En otro momento necesitarás ser pues un búfalo, dureza, robustez, en otro momento, y te vendrá la imagen de ese animal. Te vendrá. O sea, tú emprendes ese camino hacia el entonces bosque. Una forma de conocer, porque claro, muchos dirán, bueno, ¿yo cómo sé cuál es mi animal? Claro. Bien, esta sería una fórmula muy sencilla que nos va a servir y nos va a ayudar a conocer cuál es nuestro animal de poder. Entonces, en el momento que vamos andando, haciendo este recorrido, haciendo estas visualizaciones, pues imaginemos que llegamos ya pues a una explanada o a un campo, ¿no? de trigo, de hierba o de amapola, donde nos encontramos más a gusto. Y nos sentamos, visualizamos que nos sentamos allá y le pedimos a nuestro animal de poder que venga, que se nos presente, que nos salude, ¿no? Que nos diga quién es. Que contacte con nosotros para que sepamos entonces, quién es. Nuestro animal de poder vendrá, se nos presentará. E incluso le podremos hacer alguna pregunta, y él nos responderá. Le daremos las gracias, se marchará, pues y haremos el camino de regreso y ya sabremos cuál es nuestro animal de poder. Pero bueno, hay quien dice, es que yo siempre, no sé por qué, siento un cariño especial pues por los delfines, por los perros, por los gatos, por el tigre, por cualquier animal que incluso lo ve constantemente, o si la veo en televisión, siempre que me sale este animal, voy por la calle y veo un letrero y veo aquel animal. Bueno, pues eso es otra forma de que te están indicando que este es tu animal de poder. Ajá, o sea, ya vamos teniendo señales. Claro, siempre existe una señal. Yo decía este método cuando la persona no sabe cuál es su animal y quiere saberlo. Sería ese. Pero hay otras señales que la vamos a ir recibiendo a diario de cuál es el animal. Incluso hay personas que sin saber por qué tienen cierta preferencia por un animal determinado. Pues muy bien, si tú te fijas, las cualidades y las facultades de ese animal son las que estamos aplicando nosotros en nuestra vida diaria. Si tú estudias cómo actúa un animal determinado, que tú sepas que es el tuyo, verás que esas cualidades las estás aplicando, que son las que tienes que aplicar en son las tu que vida necesitas en este para momento. que tú puedas ir correctamente por la vida. Y llegará un momento que habrás superado esa etapa y necesitarás la ayuda de otro animal. Pues bien, tú lo puedes llamar, como hemos dicho antes, y te vendrá, o simplemente sabrás tú, porque lo notarás, cuál es tu animal, porque te habrá llegado. Porque en el momento que empiezas a practicar este estado alterado de la conciencia, nuestro cerebro va cambiando. Es como lo que he dicho al principio, es la gimnasia que cuando vas al gimnasio a hacer halterofilia y tal, y te vas fortaleciendo los músculos. Aquí lo que hacemos es precisamente un ejercicio que nos va a facilitar acceder a este estado chamánico, ¿no? Entonces, conforme vayamos practicando más a menudo, vamos a ver que estamos recibiendo más información. Y más fácil nos va a ser conectar con todo ese estado alterado de la conciencia. Claro, y entonces la intuición se va a desarrollar y va a parecer que sabes que van a ocurrir ciertas cosas antes de que ocurran. Porque tú estás accediendo a un plano donde no existe el tiempo tal como lo conocemos. Estamos en una tercera dimensión y en ese momento lo que estamos accediendo es a otro plano dimensional distinto a este, que aunque esté relacionado, pero relacionado no es el mismo tiempo. Entonces, todo esto es lo que hace el chamán o la persona que quiere acceder a ese estado chamánico. ¿Y para qué te sirve? Pues para tener respuestas, para que te sirve de guía, de cómo actuar en esta vida de una forma correcta, de protección. Para contactar con tu fuerza interna. Claro, porque en ese momento te das cuenta de que no somos un simple ser normal y corriente, una simple persona, sino que dentro de nosotros existe algo mucho más importante, que es la parte divina que está en todo el universo, en todas partes, ¿no? Bueno, Dios está en todas partes. Bueno, pues Dios también está en nuestro interior. Cuando estamos accediendo a nuestro interior, a nuestro ser, que dices, bueno, el ser superior que tenemos, ese es Dios. Claro. Esa parte nuestra es Dios. Lo que ocurre es que si no le permitimos salir, si siempre la tenemos oculta, si renegamos, si no queremos saber nada, pues bueno, pero Él está ahí. Bueno, claro, estamos estancados, ya no estamos haciendo una evolución correcta como tendríamos que hacer. Claro, es como cuando los chakras están bloqueados, todos tenemos 7 chakras principales y tal, pero si tú tienes X determinados chakras bloqueados, esos chakras que regulan una serie de organismos o de órganos del cuerpo,
no te van a funcionar correctamente hasta que los desbloquees o los pongas en marcha, ¿no? Ujú. Y aquí ocurriría igual. En el momento que empezamos a vivir de acuerdo a esta filosofía chamánica del chamán, nuestra vida gira, cambia por completo. Entonces, yo diría que es cuando realmente aprendemos a vivir. Ujú. Sí, porque Cuando hasta entonces aprendes a hemos estado vivir. viviendo una vida que no es la nuestra real, No, por lo sí, menos porque, plenamente. claro, estamos en una sociedad que es totalmente consumista, que todo se basa en el consumo, que se basa en que tanto dinero tienes, tanto vales, y realmente el valor de lo que realmente tiene valor no nos damos cuenta, ¿no? A veces el simple hecho de hablar con una persona, de apoyarle, de demostrarle tu cariño hacia ella, eso le puede hacer mucho más bien que regalarle algo de mucho Algo valor, material. porque lo material no, eso no tiene más valor que el dinero, que esto se queda. En cambio, estas experiencias, todos que a ti te hacen evolucionar como ser humano y espiritualmente, porque de hecho venimos a este mundo a eso, Hacer una a evolución experimentar espiritual. y Lo que pasa es que evolucionar. esto Esto no todo el mundo lo tiene claro. claro, pues esas personas que no lo tienen claro son los que tienen problemas. Luego, los que no saben salir de esos problemas físicos y materiales, porque viven en un mundo físico y material y no se dan cuenta que su ser no es la persona física que ven, sino que está dentro de ellos y es espiritual. Y ese ser espiritual es el que se va a conectar a través de este estado, el que le van a permitir salir, por decirlo de alguna forma, porque el Ujú. chamán, cuando accede a este estado, no solamente va a acceder a recoger información, sino que lo que se conoce comúnmente como un viaje astral o viaje chamánico, lo que hace es viajar incluso, viajar físicamente también, ¿eh? Ujú. No Sí, con el cuerpo, desdoblarse, no con el no cuerpo, con el no, cuerpo. desdoblarse no es exactamente, yo me refiero a viajar eh, con, con el espíritu del chamán, ¿no? Ujú. En este caso, bueno, pues el que realmente sabe que es un animal de poder, supongamos que es un águila, o es un halcón, o es un ave, va a ver con los ojos de ese animal, va a volar, Ajá. va a reconocer. Luego cuando tú vayas físicamente como persona caminando, dirás, y esto lo conozco, si yo he estado aquí, Porque ya lo claro, has visto a través porque de has ese animal de estado, poder. claro, en este viaje que has hecho, ¿no? Y claro, y hay personas que ya han adquirido a través de la práctica esta facultad de llevarlos a cabo y realizan viajes chamánicos o viajes astrales bueno, son varias cada vez más porque afortunadamente pues ya las personas no están tan cerradas como antes. Ujú. Entonces, ahora hablar de estos temas, la Más gente ya se fácil, los podemos toma, hablar más claro, y antes profundizar más, porque antes era estábamos muy todos un poco difícil, chalados. sí, bueno, siempre estamos Seguimos un chalados, poco chalados, ¿eh? Pero bueno. pero bueno, y en fin, es muy interesante tener, yo considero que la filosofía del chamán ayuda a cualquier persona que quiera progresar en esta vida a nivel espiritual, ¿eh? Entonces, si tú quieres entrar en ese camino chamánico, necesitas de un chamán que te guíe o tú poco a poco puedes irte Bueno, introduciendo. a ver, si tú vas al colegio de pequeño, necesitas un profesor que el de la primera clase te va a enseñar las primeras letras, a leer, tal, luego irás pasando de curso, de grado, tendrás otro, etcétera. Siempre necesitas a alguien, ese alguien puede ser una persona, otro chamán, o puede ser otro ser. Yo no quiero decir que tenga que ser a la fuerza otro chamán, puede ser, Ujú. pero siempre necesitas un maestro, una guía. Siempre necesitas a alguien que te muestre un poco el camino. Exactamente, pero una vez que ya se te ha indicado el camino, cuando el maestro indica el camino al discípulo, el discípulo lo que no puede, ni debe, ni tiene que hacer es seguir siempre al maestro. El maestro es como una barca que la utilizas para cruzar el río. Ujú. Cuando tú has cruzado el río, has llegado a la otra orilla, la barca se queda allí, tú no tienes que seguir el camino cargando con la barca encima. Claro. Este sería el maestro. Y el maestro que permite que ocurra no es buen maestro. Porque hay maestros que están siempre con los alumnos, los discípulos que los sigan, qué tal, y hay discípulos que no saben hacer nada sin preguntarle al maestro. Claro. Eso es un error. Siempre están apoyándose en el maestro y ellos no evolucionan por sus propios Todos medios, somos claro. alumnos o discípulos y maestros en un momento dado de nuestra vida. Hay momentos en que seremos discípulos y habrá momentos en que seremos maestros, incluso de los propios maestros, porque nadie es un maestro absoluto, total. Siempre hay que aprender más, siempre, nunca se llega. Siempre estamos haciendo un No aprendizaje. hay un límite. Por lo tanto, bueno, pues yo ahora soy maestro tuyo y mañana tú eres maestra mía. Ujú. Lo que hay que tener Siempre es tenemos algo que enseñarnos los esta unos a los humildad otros. que tanta falta hace, ¿no?
para reconocer que se puede aprender de una simple hormiga, ¿no? De ver cómo trabaja, cómo es capaz de hacer. La naturaleza es el mejor maestro que existe y que tenemos. Simplemente con observar la naturaleza vamos a aprender una barbaridad. No hace falta, siempre va bien leer libros, tener una persona que te aconseje, a la que le puedas preguntar o a la que puedas consultar, evidentemente. Pero yo siempre digo, si tú te fijas y observas detenidamente la naturaleza, vas a aprender una barbaridad. Ahí encontramos todas las señales que podemos Sí, estar necesitando para el avance en nuestra vida, ¿verdad? sí, yo ahora me viene un ejemplo, ¿no? Que escribí en otro libro, hablando precisamente de la metamorfosis de la mariposa, ¿no? De la oruga, como un gusano que se pasa toda su vida arrastrándose por el suelo, que es incapaz de ver lo que hay más allá de su cabeza, de lo que hay más allá de la hoja del árbol. No puede, porque vive arrastrando toda su vida, hasta que llega un momento que cree que muere y se hace aquel capullo, se lo fabrica, se mete dentro, se convierte en una crisálida y al cabo de un tiempo, con unos esfuerzos tremendos, rompe la crisálida y sale otro ser totalmente distinto, una mariposa con alas que vuela y ve el mundo desde una perspectiva totalmente distinta que no se podría ni imaginar. Pero eso sería un poco lo que nos ocurriría en este caso al ser humano que está tan aferrado a la Tierra y evoluciona espiritualmente. Nosotros somos no esa mariposa, más que esa mariposa. Y la naturaleza te lo está explicando y te lo está mostrando continuamente. Yo he puesto este ejemplo, pero hay cientos, hay miles. Y cuando la gente me pregunta, ¿y qué ocurre luego? Y si lo tienes ahí, y te lo está diciendo para que lo veas. Si con un gusano la naturaleza le permite hacer eso, ¿qué no te va a permitir a ti, que eres un ser que está mucho más evolucionado y que además dentro de ti está una parte del que ha creado todo? Sí, está esa divinidad interna nuestra que no conectamos con ella lo suficiente. Porque no lo creemos, porque las religiones han estado durante miles de años haciéndonos creer que necesitamos a alguien de allá para que nos dé permiso, para que nos perdone, con el temor, con el castigo, que si no haces eso vas al infierno, que si haces lo que yo te digo vas al cielo. Y claro, la mente humana se convierte, en vez de ser un ser humano con libertad, con capacidad de decidir, de vivir la vida realmente, de experimentar por uno mismo y no de hacer lo que le ordenan, o por temor o por miedo, como está ocurriendo ahora con este sistema que tenemos tan injusto, ¿no? Que es totalmente injusto. Será legal porque hay leyes, pero es totalmente injusto. Sí, nos tiene atados por todas partes. Entonces, claro, mientras aceptemos esta forma de vida, vamos a vivir esclavizados. Y nosotros somos libres. Porque si vamos a trabajar o a soportar a un individuo, a un cacique o una injusticia de cualquier gobernante, ¿por qué? Porque nos va a dar unas monedas, un papel para ir a comprar el pan o pagar una vivienda. El hombre, el que está en plena naturaleza en el campo, no necesita de todo esto. Y no sabe lo que es el estrés, ni la ansiedad, ni un montón de enfermedades que están provocadas por esta situación. Sí, por todos nuestros estados emocionales que claro, luego fíjate que nosotros nos regimos curiosamente por un calendario, se llama calendario gregoriano, porque este lo ordenó cambiar el Papa Gregorio XIII en el año 1500 y algo, porque antes nos regíamos por el calendario juliano, que era el del emperador Julio, y como no coincidían con las festividades religiosas, pues se lo cambió para adaptarlo. Y bueno, del día 4 de octubre pasamos al día 14, 10 días más, el año 0 no se tuvo en cuenta, etcétera. Y nos regimos por una fecha de nacimiento de Jesucristo, que no es real tampoco. O sea, estamos basándonos todos en una mentira, de entrada. Vivimos con una mentira, basándonos en una mentira y en un tiempo que no fluye como dice el calendario gregoriano. El tiempo no es lineal, como tenemos nosotros, de 12 horas de día, 12 horas de noche, 60 minutos, una hora, 60 segundos. No. Los chamanes, incluso en este libro yo hablo de los mayas, del calendario mayo, porque cuando lo publiqué quise hacerlo antes de la fecha tan renombrada, del 21 del 12, lo hice un año antes porque hay una apertura para decir con anticipación de que la gente estuviera tranquila, que no iba a ocurrir nada de eso, porque primero no existían esas profecías. Eso es una novela, un invento y la han aprovechado unos cuantos listillos, como siempre, para hacer su negocio, ¿no? Entonces,
Los mayas no Y hicieron fíjate ninguna cómo ha llegado a profecía. convencer a todo el Sí, mundo sí. de lo que tenía Y que suceder en ese yo momento. precisamente lo quise hacer antes, porque decirlo después no Sí, tiene, claro, no tiene ningún gracia. mérito, ¿no? Si lo dices un Claro. año antes, todo lo que va a ocurrir y tal, y ocurre, dices, hombre, pues este hombre algo sabrá o algo le han dicho. ¿Algo de chamán tienes? ¿Verdad? Bueno, Algo de chamán ya lo tienes, he dicho ¿no? al principio que todos potencialmente lo somos. Pues bien, te decía que yo aquí hablo, ¿no? del calendario lunar. El calendario lunar es el calendario natural por el que nos regimos. Nosotros, en la Tierra, que tiene el satélite, que es la Luna, que es la que nos alumbra por la noche, también es la que se encarga de que hayan mareas en el mar. Es la que hace que, bueno, los países lo saben muy bien, cuando tienen que sembrar, Sí, la luna nos cuando afecta tienen en que todo. segar, cuando tienen que recoger. La luna afecta a todo. Las mujeres, la menstruación va por lunas. El nacimiento, la gestación también va Te por influye lunas. mucho también las lunaciones. Todo se rige por la luna, todo es natural. Entonces, estamos Ese viviendo, sería el calendario que tendríamos ese que es el utilizar calendario realmente. natural. Si nosotros ya empezáramos por vivir de acuerdo al calendario natural, que son 13 lunaciones en un año, que sí, que también se corresponde con 365 días, pero medidos de otra forma. De otra forma De distinta. 13 periodos de 20, en fin, que sería el calendario que se conoce como el Tzolk'in Maya, ¿no? Hay 3 tipos de calendarios. Pues es el que utilizaban, por ejemplo, estos chamanes, ¿no? De Mesoamérica. Y claro, tú te vas por allá y verás que los payeses auténticos de allá, allí. sí, pues los campesinos saben cuándo tienen que sembrar, cuándo tienen que recoger, y tú te vas a ver el mismo tomate que ha sembrado aquel hombre y lo que siembra aquí, y no tiene nada que ver. Y unos tamaños y unas calidades, y dices, bueno, ¿y por qué? Por la luna. Y el pelo te lo cortas cuando la luna También y el tal haces con no sé qué. actúa sobre el pelo. Y bueno, y los que recuerden las abuelas, nuestras abuelas, cuando nos hablaban, no, porque esto la luna, y tú dices, ¿la luna por qué? Pues la luna es la que regula todo este ciclo natural que nosotros tenemos en la Tierra. Y claro, cuando ya de entrada pues nos meten un calendario ficticio, artificial, adaptado a unas festividades, conmemoraciones religiosas, de una religión que además tampoco, pero bueno, no vamos a hablar ahora porque No, porque no nos es el iríamos tema de ya hoy, del camino. pero que tampoco está basada en quien se dice, en Jesús, en el Maestro Jesús, ¿no? Porque él dijo una cosa y la Iglesia hace otra totalmente Sí, distinta. claro, es que la Iglesia es el ser humano, Entonces, no es claro, el ser divino. estamos viviendo En unas mentiras. en unas mentiras, Totalmente total. mentiras. Y claro, ¿cómo va a ir bien si estás viviendo en una mentira? Estás siendo engañado y encima hay quien no quiere salir de esta mentira, prefiere seguir así. Pues claro, estas personas van a tener problemas. Muchos más problemas. Y van a sufrir. El camino del chamán es un camino natural hacia Es el a camino través del del que guerrero. podemos llegar Es el a camino nuestro del interior. guerrero. ¿Y por qué se dice el camino del guerrero al chamán? Porque no es que vayas a pelear con nadie, es contigo mismo. Claro, es una batalla interna que estás viviendo. Es contra viviendo. los apegos, es contra una serie de cuestiones que van a hacer que tu desapego y tu forma de ver la vida de otra manera te haga ser un ser muy especial, un ser humano de verdad, un ser libre y con unas capacidades que potencialmente las tenemos todos, pero que no las estamos utilizando porque estamos viviendo de una forma que no es la correcta. Entonces, yo en este libro, a través de estas historias, leyendas, consejos, que se hace de una forma muy amena y muy didáctica a la vez, porque enseña muchas cosas, lo que intento es precisamente eso, que la persona que lo lea no solamente se divierta entreteniéndose, sino que aprenda y que además lo que se explica lo demuestre. Lo pueda poner en práctica, porque realmente aquí aconsejas pautas que se tienen que seguir, que se pueden seguir y que realmente nos ayudan en ese camino. Yo he recibido cientos de cartas de personas que lo han leído diciendo que, bueno, que se han maravillado y se lo he leído varias veces, porque cada vez que encuentran cosas nuevas, porque claro, está todo muy comprimido, por decirlo de alguna forma. Cada palabra tiene ya su significado, entonces a mí no me gusta aquello de meter paja de cosas, es muy concreto todo. Y a veces, si vas muy rápido, vas al grano. Tienes que ir y, oye, si es que me dicen más información, es que hay mucha información, sí, hay mucha información. No te das cuenta a veces, vas leyendo porque no quieres dejar de leer, no puedes parar de leer. No, porque te introduces, la narrativa del libro te hace introducirte. Claro, y entonces yo lo hago así, es mi estilo, porque considero que un libro, pues eso, tiene que entretener, tiene que enseñar y tiene que demostrar lo que explica. Bueno, pues con el libro Ensoñación de chamán realmente vamos a llegar a
a conocer ese camino. Luego será otra historia el quien quiera seguirlo, quiera o no seguirlo, pero vamos a poder llegar a conocer por lo menos ese camino y a ahondar más en nuestra persona. Como mínimo vamos a poder saber nuestro animal de poder, eso seguro. Eso sí. Vamos a poder tener ese estado alterado de la conciencia para acceder a ese estado sin necesidad de drogas ni plantas psicoactivas. Exactamente, de una forma totalmente natural, porque nuestro propio cerebro está fluyendo pues esas capacidades que nos hacen tener ese estado alterado de la conciencia, ¿no? Así es. Y profundizar por lo menos más a fondo en nuestro interior. Después seguiremos o no seguiremos ese camino del chamán, que deberíamos de seguirlo, porque ese es el aprendizaje nuestro espiritual que deberíamos tener, pero por lo menos nos va a introducir en ese camino de una forma clara, concisa y yendo pues al fondo de todas estas cuestiones que a veces se hablan mucho y al final no... Sí, fíjate que el subtítulo que dice allí donde no alcanza la ciencia llega la magia. ¿Y por qué lo dije o lo digo así? Pues porque la ciencia lo que no conoce, cuando no conoce el protocolo de cómo se lleva a cabo un hecho, dice esto no existe. No es que no exista. Es que no conoce cómo se produce. Es como los médicos, cuando no saben que la enfermedad es un virus, ¿no? Claro, pues lo mismo. Entonces, claro, dice, llega la magia, claro, la magia del chamán, porque dice, bueno, esto es magia, porque no, todo tiene una explicación. Y conforme la ciencia vaya avanzando, que está avanzando, va a ir avalando precisamente todas estas enseñanzas que dice el chamán, porque todo tiene una explicación y tiene un protocolo y tiene un procedimiento. Claro que sí. Bueno, pues nada, a todos nuestros telespectadores les recomendamos que lean este libro, Ensoñación de chamán. ¿Lo vamos a encontrar fácilmente, José Luis? Mira, pueden entrar a mi página web, si me permites, sí, por supuesto. www.jljimenez.es, Jiménez con G. Allí tienen enlaces para solicitarlo a las librerías que disponen de él, y bueno, si no, también pueden escribir, depende de dónde se encuentren, y le facilitaré el lugar. Que te escriban un correo si no lo encontrasen en alguna parte, que te escriban un correo para que puedan conseguir este libro tan interesante, y la verdad que yo os lo recomiendo porque yo me lo he leído y no he parado hasta terminarme de leer. Me lo diste hace poquito, pero empecé a leerlo y me cautivó, y la verdad es que hasta que no lo he terminado, y aún seguro que me quedan muchas más cosas que aprender de él, como tú bien dices. Ha sido un placer tenerte aquí, José Luis, esta noche para hablarnos de este tema, y la verdad que, bueno, vamos a ponerlo en práctica y te contaremos. Estos programas me encantan, sobre todo cuando se divulga pues conocimientos o experiencias que pueden servir de ayuda a los demás. Y además, como José Luis es un hombre entendido en muchísimos temas, lo volveremos a tener aquí más adelante para hablarnos de otros temas también interesantes, porque bueno, uno de estos temas nos da para muchas cosas, pero hoy nos hemos centrado en los chamanes, y bueno, espero que os haya gustado esta entrevista que José Luis nos ha dado, y bueno, ya lo sabéis, cualquier cosa podéis entrar en la página web de José Luis para conseguir este libro y para conseguir más información de toda su trayectoria. Gracias, José Luis, por estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Miriam Belín, orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers.